Hola a todas y todos, mi nombre es Laila Jorquera Sepúlveda y acá estamos en un nuevo capítulo del podcast Lápiz Femenino en el aula de arquitectura, en donde en esta primera temporada estoy entrevistando a arquitectas que realizan el famoso ramo de taller. En el penúltimo capítulo tenemos a Constanza Pinza. Es arquitecta por la Universidad de Santiago de Chile, máster en Ingeniería Acústica en la Edificación y el Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid, candidata a doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad del Biobío. Además, ha desarrollado estudios de posgrado en arte sonoro en la Universidad de Chile e innovación docente en la USACH. Su trabajo se ha centrado en la exploración de las relaciones entre espacio, materialidad y sonido, el cual ha sido expuesto en congresos, revistas académicas, libros, festivales y museos. Ha recibido la beca ANIT para sus estudios de doctorado y maestría y desarrolló un semestre de pasantía doctoral en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft. Actualmente es académica a jornada completa en la Universidad de Santiago de Chile, guiando tesis de magíster y desarrollando docencia en el taller de diseño proyectual de tercer año, entre otras funciones. Adicionalmente, desempeña funciones docentes de posgrado y de magíster en hábitat sustentable en la Universidad del Biobío y en el Diplomado en Arquitectura Interior de la Universidad de Chile. Su propuesta modular fue premiada como investigación destacada en la 21ª Bienal de Arquitectura de Chile. Muchas gracias por aceptar la invitación y participar en este nuevo formato. ¿Cómo estás, Constanza? Hola Laila, muchas gracias por invitarme y por hacer esta iniciativa que está muy bonita, muy interesante. Oye, Constanza, tú te titulaste más o menos el 2010. ¿Fuiste de las primeras generaciones de la USACH o no? Más o menos. No, no, la USACH inicia su carrera el año 93, así que habían algunas generaciones anteriores que ya habían egresado. Pero Ya, fue de las primeras, pero yo diría ya como la quinta corte, puede ser, no lo calculaba. ya. Oye, ¿y tú durante la carrera tuviste alguna profesora de taller que te pudiera haber marcado? Porque también me ha pasado que muchas dicen, no, no tuve una profesora de taller, cero, pero sí quizás en otros ramos, otras profesoras sí marcaron o ayudaron mucho a entender y a potenciar taller, porque todos sabemos que taller, sobre todo en los primeros años, nadie entiende nada, entonces hay ciertas profesoras que logran de alguna forma como ayudar a entender la carrera, el por qué uno está ahí, y también se van convirtiendo en mentoras, que eso es bien importante y que te van acompañando toda la carrera más allá de que quizás una tuvo solo un ramo con esa persona. Sí, bueno, cuando yo entré había solo una profesora de taller que estaba en segundo año y tomé con ella, tuve la suerte de quedar, que era la Carola Hermosilla, que hoy en día ya no vive en Chile, pero estuvo algunos años haciendo taller acá, y ella la verdad es que me marcó un montón en ese proceso formativo. Era una docencia bien, ella era bien exigente, me acuerdo, eh, pero al mismo tiempo te invitaba y te llevaba a una reflexión bien profunda que a veces iba más allá solamente del desarrollo del proyecto. Nos dio, por supuesto, mucha bibliografía. Me acuerdo que hicimos un evento también, donde nos motivó a sus estudiantes a generar como un evento de extensión que se llamaba En Tránsito. Y ella yo diría que fue como la única profesora que tuve y que me marcó en el proceso formativo. Luego tuve un par de profesoras más en ramos teóricos de construcción y de urbanismo, pero en la asignatura de taller fue la única. Y luego en todas las secciones eran solo hombres en esa época. Y bueno, quizás ni te acuerdas, pero más o menos recuerdas qué bibliografía es la que te... Porque eso también es importante. Yo creo que hace poquito se lanzó un libro en la Católica que es de Entre Líneas, que de alguna forma las arquitectas chilenas del periodo moderno, más o menos son 20, son algunas de la Católica y otras ligadas a la Católica. Y yo creo que ese libro marca mucho de decir, bueno, ya no se puede decir que no puedo dar bibliografía o referentes femeninos en la arquitectura porque ahora hay un libro, pero estamos hablando hace 15 años, esa información no estaba, entonces me imagino que quizás la bibliografía también era súper masculina. Sí, sí, o sea, Eh, lo que pasa es que por una parte entramos a bibliografía más teórica, me acuerdo que desde, no sé, desde especies de espacios de Peret a García Canclini, o también bibliografía más proyectual, como ella, me acuerdo que le gustaba mucho la manera de aproximarse de Rem Koolhaas,
Entonces nos hacía analizar mucho sus aproximaciones proyectuales y luego reflexionar cómo nosotros estábamos aproximándonos desde nuestros proyectos de taller. Pero claro, referencias femeninas en ese tiempo eran muy pocas, muy pocas. Sí. Sí, de todas maneras, sí, eran muy pocas. Yo creo que Zaha Hadid era la que estaba como más en boga en nuestra época universitaria, más o menos, de la que yo tengo recuerdo muy marcado. Sí, pero yo creo que por lo menos acá la aproximación que ella tenía de acuerdo a la arquitectura y el proyecto, yo diría que era como un poco estaba en la antípoda de Zaha Hadid, entonces si bien la conocíamos y conocíamos su trayectoria, no era como un referente proyectual, porque a ella le interesaba mucho llegar desde la técnica y desde operaciones un poco más simples de ordenamiento facial y ordenamiento programático. Entonces las arquitecturas de Zaha Hadid son bastante más complejas Sí. y más de la forma también. Y acá, de cierta manera, las aproximaciones proyectuales no surgen de la forma. Y creo que es algo que también como que ha estado bastante presente en los talleres desde hasta el día de hoy en la USACH. El No trabajo con la tenemos, por reflexión. ejemplo, esa asignatura, claro, esa asignatura que tiene la Chile, por ejemplo, eh, que, que- que de cierta manera es como de conocer la geometría, ¿cierto? Mm. Eh, y como más estética en primer año. Nosotros no entramos desde ahí, sino que entramos más desde exploraciones ambientales y espaciales. Ya, perfecto. Sí, Sí, de por una manera ejemplo, bien distinta. sí, es súper distinta. Y que se ha ido ordenando con el tiempo y hasta el día de hoy está presente. De hecho, hoy se habla de estructura ambiental. Y ese es un ramo no de taller, un ramo teórico. No, ese es el ramo de taller. Lo que pasa es que acá los talleres están organizados como por temática, por nivel. Entonces, no son talleres, por ejemplo, de acuerdo a la agenda de cada uno de los docentes, sino que es más de acuerdo a las temáticas que se abordan por cada nivel. Entonces, en primer nivel se habla de estructuras ambientales y las 4 secciones que existen trabajan con un mismo programa y con un mismo ejercicio, que va cambiando, por supuesto, cada semestre. Luego, en segundo año, se abordan las estructuras, perdón, la estructura espacial. En tercer año hablamos ya de uso y función. Cuarto año se trabaja una estructura más a nivel de espacio público y quinto año es de integración. Entonces se van trabajando como estas grandes temáticas a través de distintas aproximaciones proyectuales. Ya, perfecto. ¿Y tú qué nivel haces exactamente? El nivel 3. Hoy en día estoy en tercer año, ingresé a tercer año el año pasado porque antes hacía segundo. Entonces abordábamos estructuras espaciales y ahora estamos en uso y función. Entonces igual cambian un poco las aproximaciones y obviamente luego la forma que tenemos como de operar, operamos más como desde un programa colectivo. Ahora cada sección también tiene, cada docente en realidad tiene sus aproximaciones en el taller. Entonces, por ejemplo, la estructura espacial del proyecto que utilizábamos en segundo año tenía mucho que ver con hacer proyectos que los poníamos a prueba desde su funcionamiento técnico. Por supuesto que entraban las otras variables de cómo tú ingresas a un proyecto, pero ese era el centro. Y el taller además va acompañado bueno, con la nueva malla, por un módulo, que es el módulo experimental. Está el módulo de diseño y está el módulo experimental. El módulo experimental lo que hace es que de cierta manera aísla una de las variables y hace experimentos. Por ejemplo, en primer año trabajan con iluminación en un momento y ven cartas solares y ponen a prueba sus proyectos desde ese lugar o con el viento. En segundo año, por ejemplo, trabajábamos como flexión y compresión y así poníamos a prueba modelos estructurales. En tercer año se empieza a ver un poco más, por ejemplo, de análisis como más profundos del funcionamiento programático y así va cambiando según el ejercicio.
Oye, y tú, por ejemplo, bueno, ahora estuviste en segundo, ahora estás en tercero. ¿Cuál fue como tu recorrido en la docencia? ¿Entraste, por ejemplo, como ayudante, monitora o en el fondo nunca pasaste por eso estando en la escuela y luego de haberte titulado entraste a la escuela? Porque hay gente que empieza a hacer el recorrido docente dentro de la universidad mientras es estudiante. Sí, no, en mi caso, en realidad, yo me fui de la escuela, me titulé y me fui a hacer el magíster. Me hice, me fui por más de 2 años. Ya tenía como 3, 4 años de titulada cuando volví a Chile. Y ahí, bueno, cuando me fui a hacer el magíster, yo pedí las cartas de recomendación para la beca acá. Y los profesores, en ese tiempo estaba de directora Aldo Hidalgo, me dice, bueno, cuando vuelvas, avísame y vemos ahí si es que puedes contribuir con esto que te vas a ir a hacer. Y entonces volví a Chile y fue como, bueno, tengo mi diploma de magíster. eh, y me dicen, ah, ok, y me invitan entonces al laboratorio de taller, que es el módulo experimental de hoy en día, pero que era una asignatura paralela al taller, pero que prácticamente tenía como la misma finalidad, que era explorar entonces estas variables aisladas del proyecto que se estaba desarrollando en taller. Y eso fue el 2014. Entonces ahí entré al laboratorio de taller, luego hice otras asignaturas teóricas en el camino y en 2016 entré al taller de proyectos en segundo año. Y así fue el itinerario y el 2019 entré como académica jornada completa a la universidad. Y antes de eso lo que hacía era que era profesora por horas. Ya que eso, claro, en taller en realidad eso es lo más común, porque se da mucho que los profesores o profesoras de taller tienen sus oficinas o en el fondo sus lugares independientes y van efectivamente a hacer ciertas horas de docencia a la escuela y se van. De hecho, la mayoría de los profesores de taller no tienen oficina en las universidades. Oye, y eso de volver a la escuela ya en el fondo con un magíster, por lo tanto hay un tema de investigación detrás, un cierto quizás sello que tú quieres de alguna forma explorar, porque no es que uno venga necesariamente con una agenda y no se mueve de eso, sino que uno viene también a hacer ciertas preguntas o validar también lo que uno investigó en la tesis. ¿Cuáles serían como, cuando tú llegaste, como ciertas temáticas que tú empezaste a trabajar? Porque imagino que ahora con el tiempo también se han ido o quizás especializando o expandiendo. Sí, bueno, yo creo que igual como la investigación y la academia y el ejercicio del taller que tiene que ver más como con lo profesional, son aproximaciones distintas. En ese momento, claro, me había especializado en acústica, y en el módulo de laboratorio, como se aislaba una variable, a mí me interesaba mucho entonces y entender un poco cómo el fenómeno, ¿no? Desde un aspecto más fenomenológico que técnico, podía ser abordado desde el proyecto. Entonces era bastante exploratorio lo que hacíamos. Pero luego cuando ingresé al taller, yo también estaba haciendo mi ejercicio profesional de manera independiente en aquella época. Ahora diríamos que yo estoy más en la academia que en el ejercicio profesional. Ahí, claro, la arquitectura de cierta manera es más integral como disciplina y tiene otros tiempos también desde el proyecto. Entonces, la fenomenología, la acústica o el ambiente era uno de los aspectos que se abordaba, pero por supuesto que ahí entramos con otros elementos que tienen que ver con el espacio, que tiene que ver con la técnica, que tiene que ver con la ciudad también, dependiendo de cada ejercicio que se va abordando. Entonces, de cierta manera yo creo que es distinto, Sí, de todas se aborda maneras. de manera distinta, Mm. claro. Y esa manera de abordar, porque imagino que ustedes, si bien hablas de un proyecto más bien colectivo, porque claro, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago no es tan grande, quizás como, no sé, por la del Biobío, en el fondo estoy hablando como otras estatales, la Chile, la Católica, etcétera. Entonces, claro, hay un manejo más colectivo de escuela. Entonces, ¿cómo manejan el tema de la metodología con los talleres? Porque cada profesor de todas formas igual tiene su manera de aproximarse a los talleres. Tú, por ejemplo, ¿cómo trabajan los talleres? Independiente de lo que se decía en la escuela, pero por ejemplo, ustedes hacen una especie como de ensayo de error de decir, bueno, vamos a probar esta temática, no sé, 2 semestres seguidos, después se cambia,
o es algo que constantemente se está probando lo mismo? Porque igual los alumnos van cambiando, entonces uno perfectamente podría usar el mismo tema eternamente porque son los alumnos los que cambian. Por lo tanto, las visiones de los alumnos también son distintas, entonces finalmente el taller se transforma en otra cosa distinta al semestre anterior. O sea, ¿cómo trabajan el tema de la metodología? Bueno, igual yo creo que las metodologías van cambiando porque, bueno, también vivimos como en una época en que todo va cambiando muy rápido. O sea, imagínate que hace 2 años estábamos encerrados en una pandemia, el año anterior estábamos con un estallido social y un poco antes estábamos con un movimiento feminista. Entonces también como que la agencia a nivel nacional, pero también a nivel como del globo, nos va interpelando y nos va invitando a tocar algunas temáticas. Así, operativamente, en el taller, nosotros lo que hacemos es que tenemos una coordinación de taller. Somos 8 personas que estamos trabajando, 2 por sección, que estamos con el módulo experimental y con el módulo de diseño. Pero esta persona que coordina, de cierta manera, invita a estas 8 personas a conversar. Tenemos este como tema fundamental del año que tiene que ver con el uso de la función, pero luego de cierta manera empezamos a pensar los ejercicios y empezamos a pensar un poco en qué es lo que queremos explorar. Eh, entonces nos ponemos de acuerdo como de cierta manera desde la redacción del ejercicio, desde las preguntas que nos queremos hacer también, y luego cada uno en su sección lo va abordando de maneras distintas. A mí en particular, algo que me interesa mucho abordar en el taller tiene que ver con, si bien el desarrollo técnico y proyectual y las herramientas diseñadoras tienen que estar per se en este, como en este desafío de desarrollar un proyecto, me interesa mucho que los estudiantes puedan, de cierta manera, argumentar sus proyectos, identificar ciertos problemas y luego, de cierta manera, tener una bajada concreta con ciertas operaciones de diseño que resuelven aquellos desafíos o aquellas preguntas que se hacen. Ponte tú, al día de hoy, justo actualmente estamos desarrollando un espacio para la primera infancia. Entonces, que no es un jardín infantil, que no es un colegio, sino que es un espacio mucho más informal. Además, nos interesa mucho también como escuela vincularnos con el medio, entonces estamos desarrollando proyectos en colaboración con la Corporación Municipal de Renca. En este caso, tenemos ciertas colaboraciones, años anteriores también lo hemos hecho, de desarrollos proyectuales, entonces ellos también nos entregan de cierta manera ciertas problemáticas que quieren abordar. Ellos querían hacer este espacio de la primera infancia en un parque, en una zona específica de la comuna. Entonces invitamos a la corporación, vamos a hacer visitas y nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿cuál debiese ser como este habitar de la primera infancia? ¿Cuál debiesen ser como los aspectos espaciales que promueven este ejercicio? ¿Y cómo podemos entonces entregar una propuesta proyectual? Y eso ya va siendo desarrollado por cada una de las secciones, pero al mismo tiempo tenemos momentos en que nos reunimos y que de cierta manera vamos mirando de manera cruzada lo que está pasando en la sección paralela. De hecho, trabajamos en un espacio donde están las 4 secciones trabajando al mismo tiempo, por lo tanto, vemos a los otros profesores cómo están con sus estudiantes y con su sección. Ha pasado también en este semestre que los estudiantes no están necesariamente como agrupados en una zona, ya, y esta es la zona donde están estos profesores, sino que los tenemos así repartidos en la misma sala y eso nos permite ver también, y hay una como contaminación cruzada súper positiva de ver qué es lo que está haciendo el otro y tener esas conversaciones como más en paralelo. Entonces, de esa manera opera un poco en estos momentos. Sí, o sea, hay dos cosas súper interesantes que tú comentas. Lo primero, lo último, que en el fondo está como contaminación entre comillas cruzada, porque de verdad pasa que muchas veces independiente que
uno trata de hacer todas estas como instancias donde, por ejemplo, la gente de licenciatura cuelgan todos juntos, se invitan a comisiones, pero es como la vez donde tú ves lo que están haciendo tus otros compañeros, excepto cuando tienes amigos muy cercanos y te preguntan y uno corrige entre los grupos, pero es interesante también ver la diversidad de miradas que hay respecto a un proyecto, a las entradas y las temáticas también que cada profesor o profesora tiene. Entonces me parece súper interesante eso de que se logre en una escuela que quizás por el hecho de que no es tan grande, permite en el fondo esa fusión de los alumnos. Y por otro lado, lo que tú comentas de la relación con la comunidad, y en este caso, entre comillas, un mandante, que es la municipalidad, porque no sé si te ha pasado también que uno siente que no sabe cómo hablar con los clientes, más allá de que hay un cliente privado, Sí. pero cuando uno lo mandan como hablar con una comunidad, uno siente que todo lo que está diciendo está malo, porque no tiene las herramientas. Por supuesto, hay gente especializada en el área social que hace todo ese trabajo, pero también es bueno que uno sepa hacer la bajada de los proyectos de arquitectura algo más sencillo, porque siempre también se nos critica de que hablamos en difícil, cuando de repente son cosas que todo el mundo debería saber, cómo opinar sobre, por ejemplo, una obra de arquitectura. Todos habitamos la arquitectura, todos en el fondo habitamos las ciudades, y esa relación con la comunidad creo que es vital en los estudiantes para poder acercarnos a algo que en el fondo un poco también es lo de esa contaminación cruzada, como salir como del espacio, como de la zona de confort, donde estás con tu profesor, nadie sabe nada, y es como no, hay que ver lo que están haciendo los otros alumnos, los otros profesores, salir a la comunidad, porque ese baño de realidad, por Dios que es necesario. Sí, es súper necesario. Y ese tipo de ejercicio lo hemos hecho, incluso hace unos años trabajamos con los traperos de Maús también, con segundo año, o sea, son chicos que todavía están en el ciclo básico de la carrera, pero a pesar de eso y también entendiendo un poco que son exploraciones proyectuales y ejercicios académicos, que también es súper importante entregarle como tener esa conversación un poco con la contraparte de que nosotros vamos a entregar ideas, pero no necesariamente es un proyecto completamente terminado, pero que de cierta manera les permite a ellos también como poder imaginar que hay una serie de posibilidades frente a una solicitud proyectual o a una pregunta sobre cómo queremos habitar. Entonces, es bien bonito y yo lo veo también en que el estudiantado está, de cierta manera, se pone también el traje del profesional cuando va y quiere hablar con esta contraparte y quiere entender más el problema, y hay como también un desafío añadido de que hay un baño de realidad, pero sin limitar también la creatividad, sin limitar, por supuesto, estas posibles hipótesis proyectuales. O sea, yo creo que es súper importante acercarse desde ese lugar, desde esa pregunta de que esto no es simplemente como construir, sino que es pensar entonces en que hay una serie de posibilidades y los tiempos del taller y los tiempos de la academia lo permiten también, darse ese momento como para la reflexión. Sí, eso pasa en la parte profesional, que Claro. no hay espacio para la reflexión, es como tienes un encargo, lo haces, lo mandas al cliente, el cliente te lo manda de vuelta, un par de conversaciones y listo. Entonces, claro, la academia te va de alguna forma en ese periodo en que también hay una relación con el entorno directo, en el fondo el contexto, la iluminación, etcétera, pero también el entorno de conversar con una persona que quizás sabe mejor que uno cómo usar ese espacio, y uno encontrar las herramientas arquitectónicas para darle vida en el fondo a eso, porque si no pasa también de que uno diseña cosas que cree que en el fondo van a funcionar perfecto en la realidad y no lo son. Y como siempre Mm. se dice, el papel aguanta todo, Claro, el papel aguanta. sí, de todas maneras. Entonces, y en relación, por ejemplo, a todas estas cosas de primero trabajar con los alumnos y hacerles ciertos, como, no sé si cuestionamientos, pero llevarlos a una reflexión en términos proyectuales y, no sé, en términos como de acústica, iluminación, solamente, etcétera, pero a la vez llevarlos a trabajar con la gente. ¿Tú sientes que hay ciertas preguntas que uno se hace desde la arquitectura que solamente en la academia uno puede responder? O crees que hay ciertas preguntas que uno puede testear tanto en la academia como fuera de la academia? Porque tú ahora que estás ya en tu fase final de doctorado, ya prácticamente estás 100% dentro de la academia. Entonces, ¿crees que
la academia se está transformando en un espacio donde se pueden responder ciertas preguntas que fuera no se están pudiendo responder. O sea, bueno, como te comentaba antes, los tiempos de la academia permiten a veces como detenerse a lo mejor a indagar un poco más que el ejercicio proyectual, pero finalmente, si pensamos en arquitectura y en ambiente construido, la finalidad es crear espacios para el habitar, ¿no? Y en ese sentido el ejercicio, de cierta manera la academia lo que permite es testear a lo mejor aquello que la profesión está haciendo con otras velocidades. Y en ese sentido yo creo que es súper importante que haya un cruce y una comunicación entre academia y ejercicio. Y de cierta manera, a veces, claro, en ámbito de política pública, la academia permite, por ejemplo, contribuir a lo mejor a hacer, no sé, desde guías de diseño o ciertas políticas, porque pudieron analizar aquello que ya está construido. Eh, entonces, yo creo que es súper importante como no pensar que el ejercicio profesional y la academia están aislados, sino tratar de construir más puentes y más comunicaciones entre ambos, porque creo que se puede dar una reflexión súper rica al respecto. La investigación, por ejemplo, te permite a lo mejor aislar ciertas variables del ejercicio profesional de la arquitectura, que es mucho más complejo y que nuestra profesión requiere lidiar con una serie de desafíos en estos tiempos más acotados, y la investigación te permite de cierta manera, por ejemplo, entrar a uno de aquellos aspectos y a lo mejor hacer una contribución pequeña para mejorar entonces ciertas características específicas y decisiones que puedan después, por supuesto, como mejorar las decisiones diseñadoras y proyectuales del ejercicio. Entonces, claro, yo creo que se puede reflexionar en el ejercicio proyectual, y el ejercicio proyectual también puede ser una forma de investigación, pero los tiempos son sumamente desafiantes. Sí, y sí, en el fondo son tiempos totalmente distintos. Y en relación a eso de que en el fondo son distintos, tú ahora estás terminando un doctorado. ¿Cómo te planteas eso como a futuro? ¿Cómo te gustaría, de alguna forma, que es una investigación de 4 o 5 años, llevarlo a la arquitectura? Porque normalmente uno desde la arquitectura siente que los que están estudiando doctorado es un tema más bien teórico, y que finalmente van a seguir en el fondo investigando sobre ese tema, haciendo libros, artículos, etcétera, y no necesariamente uno lo relaciona con taller de arquitectura. Como que uno cree que los que están estudiando doctorado no van a hacer taller, sino que se van a hacer otros cursos que son los teóricos, o van a guiar las tesis, o van a guiar los seminarios. ¿Cómo sería en el fondo tu desafío de esta investigación de 4 o 5 años, poder llevarlo a un taller? Bueno, en el caso, por ejemplo, es que claro, como te digo, yo creo que son como, son de cierta manera agendas paralelas, pero que se nutren en ciertos puntos. Yo creo que a mí me gusta mucho el taller porque es un espacio donde tú puedes de cierta manera ampliar la mirada. La investigación efectivamente te la acota por sus propias como aproximaciones y metodologías que tiene. Eh, pero puedes llevarla de acuerdo a cuando la investigación en la arquitectura también se transforma en una cosa un poco más holística. Yo creo que se pueden dar conversaciones que pueden entrar desde ciertos pretextos mucho más específicos, pero luego van a tener que ampliar su respuesta por la condición propia que tiene el proyecto. ¿Cómo llevarlo? Efectivamente, yo creo que va a depender mucho del taller. Ahora la investigación también puede ser a través de la creación, puede ser una investigación desde prototipados, por ejemplo, que no son necesariamente los mismos lenguajes del taller, pero se pueden llevar. En mi caso particular, por ejemplo, justo ahora que estamos haciendo este espacio de la primera infancia y que coincide un poco con la temática que estoy viendo en el doctorado, con espacios educativos, me ha permitido de cierta manera a lo mejor eh, guiar ciertas preguntas sobre, bueno, cuáles son los elementos del diseño arquitectónico que promueven a lo mejor una educación para el siglo XXI.
cómo podemos de cierta manera trabajar en algún momento. Desde la investigación me preguntaba mucho desde la parte teórica, esta idea como de lo líquido, ¿no? De lo que habla Bauman, de un presente líquido, cómo la arquitectura también puede ser capaz de irse adaptando. Fue desde un aspecto como sumamente técnico que tenía que ver con la acústica, pero eso tú lo puedes extrapolar a una serie de dimensiones. Eh, entonces, esas preguntas que a lo mejor en la investigación se acotan en una temática, en el taller también se pueden abrir. Y yo creo que tiene que ver un poco como con el pensamiento que tenemos de la disciplina, que nos ayuda mucho. Es un pensamiento como que permite abrir la mirada, pero al mismo tiempo también como ordenar las cosas, ¿no? Nosotros cuando hablamos de arquitectura hay aproximaciones que tienen que ver con el ordenamiento espacial. Bueno, el ordenamiento espacial, por ejemplo, tiene que ver con una mirada de cómo entonces vamos, de cierta manera, integrando, ¿no?, necesidades que son más bien de articulación con la ciudad, que son de calidad del ambiente interior, y ahí entran estos otros aspectos como más técnicos, pero que también son constructivos. Por lo tanto, yo creo que la investigación, de cierta manera, puede ser llevada a lo mejor como una aproximación metodológica al taller, pero no desde la temática específica, sino que los distintos como resultados de investigación pueden contribuir a tomar decisiones como de diseño y proyectuales. ¿Y cuáles serían como tus desafíos como a corto plazo, más allá de, por supuesto, entregar el doctorado y terminarlo? Porque ese desafío en el fondo es una meta que hay que cumplir sí o sí. Mis desafíos a corto plazo. Yo creo que a mí algo que me hace como mucho sentido es hacer una academia como pertinente con los contextos de los que estamos viviendo. En general yo creo que es súper importante pensar la arquitectura y el ambiente construido desde nuestra realidad latinoamericana, por una parte, porque generalmente muchas veces tomamos los referentes desde otros contextos que son completamente distintos. Y tenemos una realidad con la que tenemos que abordarla. Tenemos también una crisis socioambiental que es sumamente grande, y tenemos también una desigualdad a nivel nacional que eso ya ha sido un tema del estallido social, pero bueno, ¿cómo la arquitectura se puede hacer cargo de eso, no? Y eso lo podemos abordar desde distintos lugares, desde la decisión proyectual, desde el tipo de ejercicio, por ejemplo, que abordamos en el taller también. ¿Está respondiendo a las necesidades de hoy en día? Al pensamiento crítico también que requerimos los arquitectos y las arquitectas, y al contexto. Entonces, yo creo que el desafío es de cierta manera como estar súper atento a que tenemos una herencia que es muy, muy valiosa, que hay una teoría detrás, pero que también hay un contexto que es de urgencia, y que va más rápido probablemente también que nuestros propios desarrollos disciplinares, pero que tenemos que, de cierta manera, empezar a abordarlo. Bueno, no empezar, porque ya se está abordando, por supuesto. Creo que también el lenguaje de la disciplina y los discursos han cambiado en estos últimos años, sobre todo desde el estallido. Hay una conciencia social un poco mayor, pero tiene que ser aún más profundo. Entonces yo creo que mi desafío, de cierta manera, con respecto al ámbito académico es, de cierta manera, cómo podemos llegar entonces con nuestras respuestas, con una arquitectura de calidad a todos los sectores de la población. Yo creo que es algo que ya no podemos tener esta cosa de la arquitectura de élite, ¿no? Y lo otro, decir, esto no es arquitectura. Sí, o Entonces, yo sea, creo que hay un es desafío fundamental. sumamente grande. Es fundamental lo que tú dices porque es un desafío y yo creo que también es una alerta como para el tipo de arquitectura que está haciendo no solamente Chile, sino que los latinoamericanos, porque en general ahora se da mucho de que los referentes o los talleres, en el fondo los que hacen taller, se quieren parecer mucho a lo que está haciendo Columbia,
a lo que está haciendo UCL, lo que está haciendo Delft, que en el fondo tú estuviste, la ETH, o sea, hay una cosa de siempre mirar hacia el norte, pero la gente del norte tiene en el fondo sus problemas que tienen que resolver. Nosotros tenemos quizás otros, quizás hay algunos que son transversales, como el cambio climático, que en el fondo nos atañe a todo el mundo, pero también hay problemas en el fondo latinoamericanos y obviamente también el problema chileno, que quizás los talleres no se están dando cuenta, porque tenemos eso de siempre estar mirando como para afuera, lo de afuera siempre es mejor. No sé si te ha pasado. Entonces Sí. creo que ese desafío que tú planteas me parece súper interesante, porque lo mismo en el fondo cuando tú me contabas que tu profesora, obviamente estamos hablando de por lo menos, no sé, 10 15 años, claro, hablaba mucho de Rem Koolhaas, obviamente es un tremendo referente, pero quizás hay algún referente chileno o latinoamericano, mexicano, ahora que la arquitectura mexicana está como en su peak, sobre todo con esta relación social. ¿Te has dado cuenta que en el fondo estas grandes arquitectas que se están haciendo muy reconocidas, están siendo reconocidas por eso, por darle valor a la arquitectura donde antes no llegaba la arquitectura? Entonces, me parece súper interesante esa postura, que no solamente la arquitectura chilena hace buena arquitectura para la élite, sino que debemos hacer buena arquitectura también para la gente más vulnerable, que en el fondo se ve claramente en las viviendas sociales. Nosotros no damos las respuestas necesarias a las viviendas sociales que debería tener desde el lado acústico, lumínico, o sea, un montón de temáticas que estamos dejando de lado. Sí. Y ahí hay un desafío, yo creo, como, porque como estamos en un contexto que es distinto a esos referentes que miramos, tenemos presupuestos acotados por una parte, y eso es algo que si bien no se trabaja desde el taller, sí podemos trabajar con la economía, por ejemplo, pero con la economía material con una resolución técnica que es sumamente importante, sin dejar de lado, por supuesto, la calidad del diseño y de la espacialidad con la que se están pensando los proyectos. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer converger esos aspectos? Y yo creo que esas son preguntas que ya han estado desde hace bastante tiempo aquí en la Escuela de USACH, eh, pero que creo que tienen que ser aún más profundizadas. Y en cualquier escuela. De cierta manera, a veces, claro, vamos a tener la capacidad o la suerte de tener a lo mejor un encargo profesional con un presupuesto ilimitado, pero yo creo que el 99% del tiempo no va a ser así. Entonces, ¿cómo llevamos esa arquitectura de calidad a los otros sectores? Eh, y desde una resolución técnica, pero también responsable con el medio ambiente, también con este contexto de crisis que tenemos, que tenga entonces todas estas variables que convergen como un desafío común. Y yo creo que ahí está el punto. Y seguir haciéndonos las preguntas, eso no significa dejar como de soñar como estos habitares posibles, ¿no? Pero hay un desafío ahí sumamente importante. Sí, porque si uno le pregunta a un estudiante de arquitectura, no sé, cuarto año, y te dicen cuál es tu encargo ideal, no sé, una casa en la playa, en un acantilado, del terreno de 5 metros cuadrados y presupuesto ilimitado. Cuando quizás también eso se convierte en un problema, porque en Claro. el fondo, ¿cuáles son las leyes? ¿Cómo te vas a emplazar en el terreno? Está bien tener un presupuesto ilimitado, pero ¿qué materiales usas si son ilimitados los recursos? Entonces, ahí también va un poco de enseñarle como a los estudiantes el tema de la innovación, que el hecho de que tú tengas pocos recursos, quizás un terreno muy acotado, incluso entre medianeros, hay un desafío gigante ahí, porque tienes que en el fondo lograr converger la buena arquitectura con pocos recursos, que por Dios que es difícil en el fondo, y yo creo que en ese sentido, por eso hago la alusión a la arquitectura mexicana, porque yo creo que ellas en particular se dieron cuenta, sobre todo la Rosana Montiel, La Rosana Montiel. se dio cuenta Sí, de que ahí hay algo, y sí, finalmente, ahora que es súper premiada también por todo el hemisferio norte, ahora en Chile, y muchos latinos estamos diciendo, oye, en realidad se puede hacer buena arquitectura con pocos recursos. claro. Pero en el fondo tuvimos que esperar que otras personas la validaran para nosotros darnos cuenta de decir, oye, sí, en realidad, qué buena arquitectura y con pocos recursos, conversando con la gente. eh, entonces,
de alguna forma es interesante como plantearse esas preguntas y desafiar a los alumnos, decir, ok, tienes el desafío 1 de todo ilimitado, presupuesto ilimitado, metros cuadrados ilimitados, un terreno enorme, pero también tenemos un desafío de cómo construir una vivienda entre medianeros de, no sé, 70 metros cuadrados con este presupuesto acotado. Ambos desafíos deberían ser capaces de poder resolverlo. Claro, y también de empezar a tomar las estructuras existentes, por ejemplo. O sea, si bien todavía hay un campo de exploración a nivel chileno que es súper grande porque hay muchos metros cuadrados disponibles, a medida que las ciudades se van consolidando, también hay una serie de edificios que son posibles de reciclar y de renovar, ¿no? Eh, y también ahí hay otros desafíos, o sea, no todo proyecto tiene que partir de cero, y yo creo que ahí el Pritzker que le dieron a la Catón Basal, por ejemplo, fue bastante clave, como también Sí. para poder hacerse, para poder mirar desde esa perspectiva. Entonces, sí, yo creo que tiene que ser una arquitectura más pertinente en nuestra disciplina, y yo creo que a poco se le está dando valor también en el mismo escenario. Lo podemos ver en las mismas temáticas que se han empezado a abordar en las bienales. eh, de cierta manera lo están poniendo en el centro, pero ahora hay que darle la bajada, ¿no? No solamente tiene que ser un discurso de Mm. casi de que vamos como a analizar la clase media o los contextos vulnerables para hacer luego como un análisis urbano de decadencia, sino bueno, cuáles son las respuestas proyectuales que le podemos dar a esos espacios entonces para encontrar ¿no? este concepto que tanto se habló en el estallido de dignidad, ¿no? Cómo la arquitectura puede responder a eso, que es súper grande y que probablemente la arquitectura no va a ser la única respuesta. Pero podemos, de cierta manera, ahí tenemos un campo de exploración y que es mucho mayor que el encargo de la casa en la playa. Es mucho mayor. O sea, sin desmerecer, por supuesto, los proyectos de Casa de la Playa que hacen ciudad también, obviamente en la Sí, zona más rural, pero el desafío es todo. O sea, el desafío es de alguna forma ir llenando como esos terrenos vacíos o esos ujú, edificios vacíos y cómo de alguna forma lo que tú dices, dar respuesta proyectual, pues yo creo que el diagnóstico está más que claro. clarísimo. O sea, yo creo que incluso nosotros que en el fondo no somos del área social ya sabemos exactamente cuáles son los problemas. El tema es que quizás la arquitectura no ha encontrado el punto de encuentro con esos diagnósticos sociales para poder hacer la bajada, porque tampoco es tan fácil. Quizás las políticas públicas, eh, pero falta, como dices tú, esos puentes entre la academia, la parte proyectual, la parte política. Quizás estamos muy ensimismados en lo que es la arquitectura o incluso en lo que es la academia. Y porque yo también en la academia uno sabe que proyectos de título hay miles que dan solución a muchas cosas y ahí quedan, y proyectos maravillosos que da lo mismo de sacar un 7 porque sacarse un 7 es algo muy específico de algo que pasó por la comisión. Estoy hablando de proyectos que en el fondo quizás igual sacaron un 6 no sé, pero proyectos muy valiosos que ahí están. Nadie sabe, nadie se entera, quedó bajo la alfombra y quizás en algún proyecto escondido de hace 15 años está la solución a algo, no sé. Sí, o sea, las universidades tenemos una capacidad o sea, una mano de obra súper grande, si lo llamamos en ese sentido, a través de nuestros estudiantes y de los mismos académicos, que podemos, con los tiempos que hablábamos de la academia, explorar esas respuestas desde la arquitectura, pero también desde una mirada un poquito más amplia del ambiente construido, ¿no? ¿Cómo hacemos ciudad? ¿Cómo la arquitectura hace ciudad también desde el edificio, desde el espacio público? ¿Cómo lo pensamos y no terminamos entonces atomizando de respuestas que no convergen? Entonces ahí hay unos desafíos que son súper grandes a niveles ya como más institucionales también. Sí, de todas maneras, porque también mucha gente dice, o en realidad como que no se preocupan de que si yo hice una casa, hice un edificio, como que no pasara nada en la ciudad, y es como, tú estás haciendo ciudad, lo que pasa es que Ujú. quizás a una escala menor.
pero todos estamos aportando, entonces falta de alguna forma también desde la arquitectura como hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos cuando se diseña una casa, y la responsabilidad también es compartida con el cliente, porque obviamente también importa mucho la opinión de los clientes y te dicen hay que maximizar la conductividad del terreno, etcétera, pero en el fondo todos estamos haciendo ciudad, entonces es relevante de que no solamente hacer ciudad es hacer efectivamente casas en la playa o edificios de 35 pisos de oficina. Hacer ciudad también hacerse cargo del tema de las viviendas sociales, más allá de que si son conjuntos de edificios o una vivienda en particular aislada, o variada en este caso. Claro, o infraestructura pública, equipamiento, espacio público. O sea, hay una serie de formas de responder, incluso pensar cómo un proyecto muy pequeño se articula, ¿no? Con la ciudad. Ahí también ya estás haciendo ciudad. Entonces, yo creo que esa como, es de cierta manera como promover una conciencia colectiva frente a acciones que son muy particulares también, ¿no? Como la afección al otro desde la respuesta proyectual. Ahí hay algo que a veces, claro, está el proyecto, ¿no? El proyecto como objeto, casi como si estuviese en un predio que no tiene un contexto, que no tiene vecinos. O el contexto simplemente es mirado desde las alturas, pero ¿qué cosas el proyecto le puede entregar a la ciudad? Y ahí se pueden explorar una serie también de respuestas en los talleres eh, de las universidades. Entonces, yo creo que ahí también hay, hay algo que puede aparecer y que de cierta manera está como pregunta, pero tenemos que hacerlo pertinente. Entonces yo creo que estamos ahora justo, de cierta manera, en un momento como histórico también súper importante, ¿no? Como inicio del siglo XX y ahora inicio del siglo XXI, han habido unos cambios, el desarrollo tecnológico, la crisis ambiental, las catástrofes, las emergencias, como que empiezan a aparecer todas estas urgencias eh, y cómo la disciplina responde a eso, y yo creo que es súper interesante porque además estamos muy inmersos. Y eso cuando estás en el centro de la cosa cuesta más por dónde me agarro, por dónde empiezo, cómo lo abordo. Pero es un momento yo creo que se puede explorar mucho al respecto. Y en los talleres yo creo que esos son son su génesis, ¿no? Desde ahí debiesen entonces empezar a, a buscar respuestas. Yo creo que esa es como la oportunidad que da. Desde también, obviamente, todos los aspectos disciplinarios que tienen que aprender los estudiantes. Pero es fundamental que quede, de cierta manera, un aprendizaje en la reflexión de los contextos desde el ejercicio profesional, porque finalmente uno pasa por el itinerario formativo, que son 5 o 6 años, y te vas a quedar con una serie de herramientas, eh, pero la herramienta de hacerse preguntas y de adaptarse al contexto desde la pregunta profesional, yo creo que teniendo todo el conocimiento, por supuesto, de diseño y técnico, que es importante y que es necesario y que es la respuesta concreta, ese pensamiento como crítico de la pregunta, a mí me parece que es súper importante que quede en la formación. Una pregunta que se tiene que adaptar al año, porque aquí las cosas cambian por año, Al mes. al mes. O sea, como, no sé, en 2, 3 años llevamos una pandemia y 2 guerras. Claro, sí, O sea, y claro, más allá de que quizás ahora el contexto mundial es muy complejo y también por el tema del cambio climático, yo creo que es lo entretenido también del ramo de taller, que nunca van a desaparecer los temas porque los temas están ahí, están al lado. Es cosa de que uno decida efectivamente qué temática tomar, pero los temas están siempre y van a estar siempre. Y yo creo que lo que nos ha costado, quizás desde la academia se ha podido lograr más con los estudiantes, es hacer lo que tú dices, la bajada proyectual, sí, porque texto hay mucho escrito respecto a los problemas, incluso análisis también desde el área de la arquitectura, pero desde más la teoría. Pero bueno, ¿cuál es la bajada proyectual de lo que estamos hablando? Todavía sí. quizás no está tan claro. No, pero es bonito, ¿no? Como simplemente saber que está ahí esa pregunta y empezar a buscar la respuesta. Además que
también lo interesante que tiene la disciplina es que nunca hay una sola respuesta. Exactamente. El ejercicio, el diseño se trata de eso, de que las respuestas pueden ser muy variadas, ¿no? O sea, ya en un taller, si hay 20 alumnos, hay 20 respuestas. Esa respuesta, claro. Más obviamente la guía al profesor o la profesora, pero ahí tienes 20 respuestas porque son contextos distintos, contextos sociales, nacieron en ciudades distintas, económicos, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo entretenido también de que en el caso de ustedes se mezclen también otros talleres, porque también son más contextos que se mezclan. Entonces, un poco salir también como de la burbuja en la que uno está. Yo creo que todos estamos en una burbuja. Eh, entonces, hay que en el fondo salir de la burbuja para poder, en el fondo, crear mejores ciudades y hacernos cargo de lo que estamos haciendo. Sí, total. Y yo creo que, bueno, en el caso de acá, por ejemplo, en la escuela, tengo un colega que dice que los talleres están organizados casi como por galpones. Entonces, de cierta manera, eso permite que el galpón de primero, el galpón de segundo o de tercero, estén los 100 estudiantes juntos y de cierta manera se estén cruzando esos propias como exploraciones que van haciendo en el desarrollo proyectual. Eh, sí, a mí me parece que es súper interesante que en realidad que exista eso, más allá como del taller, que también tenemos salas de talleres individuales en ciertos niveles, por una cuestión más como de infraestructura. Eh, pero cuando te juntas con los otros talleres, y en mi formación también estuve en ambos tipos de espacios, ahí el espacio realmente afecta a la manera en que el mismo taller funciona, la manera en que la entrega funciona. Súper interesante ver cuando la entrega en realidad son 100 proyectos en vez de 20 o 25, que es la sección del taller. Se Se arma casi como diversifica. una mini fiesta. Sí, sí. Bueno, Constanza, muchas gracias por tu entrevista, por tu enfoque. Me encantó en el fondo lo último que decías como de nosotros en Latinoamérica, específicamente en Chile, tenemos nuestras preguntas, hay que hacernos cargo y hay que hacer la bajada proyectual. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y por estos minutos que me dedicaste. Un placer, Laila. Muchas gracias a ti.